Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles, enmarcarles, opinarles sobre las cosas que son noticia en el día de hoy y reflexionar. Es muy bueno que reflexionemos sobre algunas cosas que pasan. Nos abre la mente en la OTAN y fuera de la OTAN, con el Constitucional y sin el Constitucional. Ese es nuestro trabajo. Plantearles eso con valentía y con rigor y dentro de unas normas fundamentales que vienen determinadas por la libertad de los que por aquí pasan y por aquí opinan y llegan a su casa, a su domicilio o donde nos vean en libertad. Ustedes eligen, ustedes deciden, en fin, que esto no es, ese es el mensaje, esto no es una Telepedro. ¿Quieren ver Telepedro? Vayan a ver Telepedros, hay 16, 17. Si hay elecciones algún día ya verán como antes le dan una Telepedro más al país, a Prisa o a quien sea, yo qué sé. A lo bestia, como le gusta hacer las cosas cuando quiere a Pedro Sánchez. Ahora, si quedan un ratito escuchando este programa, van a descubrir que aquí el sabor es otro. Esto no es ni va a ser una Telepedro. Bueno, hoy tenemos tema judicial para aburrir. Por eso le he pedido a don Javier Borrego que me acompañe y él, muy amable, ha decidido regalarnos unos minutos. Muchas gracias, don Javier. Lo que usted mande. En la presentación, que necesariamente tiene que ser larga, voy a decir que usted es abogado del Estado desde hace muchísimos años, que ejerce en Durán y Durán Abogados ahora mismo, que fue magistrado juez de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que representó a España en ese tribunal durante muchos años y que además ha sido abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas. Desde esa autoridad múltiple, que le ha parecido que el Constitucional avale la ley de amnistía, como nos gusta llamarla a usted y a mí, la LOA, me la ha contagiado. Aquí no había partido, aquí no había, todo era según lo previsto, incluso se han adelantado un poco al calendario, supongo que para alguna necesidad informativa, en fin, bueno, que ha salido un día antes de lo previsto. Al mismo tiempo, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha dicho, miren, no vamos a amnistiar el delito de malversación que alegaba, ese era el planteamiento de los recurrentes, eran los abogados de Puigdemont, y también de un tal Antoni Comín, que ya era conseller, pero ya ni yo, que soy catalán, me acuerdo de que era conseller este tío. Y ahora, con esa decisión, pues se les abre la vía de también ir al Constitucional a que le hagan un buen enjuague, ¿no? Probablemente van a ir al Constitucional, sí, porque ya la nulidad será rechazado el incidente. Irán, bueno, 6 contra 4, si no me equivoco. Sí, señor. Bueno, estoy pensando, el ministro Bolaño ya tiene otras 6 grandes cruces de San Raimundo. Ya me ha pillado. Ya me ha pillado con la cruz de la Raimunda. Claro, porque estos, después de hacer el bodrio jurídico, usted se acuerda que yo siempre he utilizado la ley de amnistía en un rollo de papel higiénico. Y entonces la seguiré utilizando como rollo de papel higiénico, aunque esté aprobada, con todos mis respetos. Y los 6 creo que tienen casi tantos méritos como Rodríguez Zapatero para trascendental Ahí voy, colaboración. es que se me ha adelantado. Yo tenía preparada la imagen del Boletín Oficial del Estado que dice que el Ministerio de Justicia le da la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort ¿a quién? A José Luis Rodríguez Zapatero, enorme jurista donde los hay. Sí, vamos a ver. Yo voy a renunciar, yo la tengo, la cruz de primera clase, pero yo voy a renunciar. Pero no por los méritos, porque aunque para tener la cruz de San Raimundo en cualquiera de sus categorías hay que haber prestado relevantes servicios a la justicia, no es por eso. Porque si el triministro Bolaño ha apreciado en don José Luis Rodríguez Zapatero extraordinariamente fortísimos, relevantes servicios a la justicia, pues bueno, que vaya a un gabinete psicológico a ver cómo se encuentra de estado mental, ¿no? Pero no por eso, es que la Orden de San Raimundo se aprueba en 1944 y la crea Francisco Franco. Sí, señor. Y entonces
oiga, sí, que esto es el Estado, tal, pero aunque sea Estado, un poco de cabeza. O sea, si te dedicas a sacar y profanar la tumba de un tal Francisco Franco, si te dedicas a destruir su obra, si te dedicas a abominar de él, a gastarte millones despreciando todo lo que hizo, ¿cómo se acepta la Gran Cruz? Es que, oye, eso es una contradicción. Completa. Es que es más o menos como si Robespierre quiere ser válido del Rey Sol. O sea, es que son cosas absurdas. O María Antonieta. Yo es que creo, don Javier, que esto, yo me imagino que a lo mejor están resucitando el 18 de julio en la granja, como hacía Franco, Sí, señor. y van allí y tal. Pero es que esto, o sea, los antifranquistas imitan a Franco, pero que son más franquistas que Franco a este paso. O sea, los ciudadanos normales, como somos usted y yo, somos españoles, hemos pasado, han vivido algunos una república, yo he vivido la dictadura y luego la democracia, bueno, ahora una democracia a medias. Pero vamos así. Pero es que esto de un antifranquista acérrimo, una condecoración, encima, Gran Cruz, pero es ridículo, en mi modesta opinión. Yo mañana renuncio, por escrito dirigiré una carta y que no, o sea, renunciar es a la orden, que me borren. No voy a devolver la medalla y el cordón porque son de mi bolsillo pagados y eso hasta ahí no llego, claro. Esa es lo bueno de la tradición de los tiempos de Franco, la austeridad. Bueno, vamos, yo le he pedido que venga usted aquí para reflexionar conmigo, para esos señores que nos ven ahí en la televisión, sobre cómo es el día a día del juez Peinado, porque se habla mucho, ya saben, ayer lo dábamos aquí, la exposición de motivos, los razonamientos que eleva contra Bolaños por malversación de caudales públicos y por un delito, un presunto delito de falso testimonio, lo eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un escrito pues bastante bien razonado, ayer lo comentábamos, ahora querré saber su opinión sin duda, a ver si le parece que el escrito está bien hecho o no, con un error en el que dice que entre los lugares donde se conocieron y se vieron, que él tiene comprobados, relaciona unos cuantos lugares y dice que también se vieron en el tanatorio de la señora Begoña Gómez, cuando supongo yo que lo que quería decir, hoy precisamente, mira tú, se cumple un año del fallecimiento de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña. Supongo que el magistrado se equivoca y confunde al padre de Begoña con la propia Begoña, y ahí pues eso ha servido para despellejarlo por insignes juristas como Pachi López, que es un lince. No me diga. Hombre, sí. Otra Gran Cruz. Sí, que le den la Gran Cruz. De San Raimundo. Pero de cabeza, aunque se la claven en el pecho. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo es, y usted que conoce bien el ambiente judicial y lo ve ahora con digamos, una distancia amable y a veces cariñosa, cómo es el día a día del juez Peinado en los juzgados de instrucción de la Plaza Castilla? Bueno, me va a permitir una cosa. Este es la exposición razonada del juez Peinado, de Juan Carlos Peinado. En esta exposición razonada hay cosas que él escribe de su puño y letra o en el ordenador, razonando con cita de jurisprudencia. Por ejemplo, cita una muy buena sentencia de la época que era un insigne jurista de Cándido Conde Pumpido, etcétera. Cita, está muy bien. Y luego hay otra cosa aquí, que es las transcripciones escritas de las grabaciones a los testigos. Entonces, cuando esos insignes juristas, como el señor Pachi López, se escandaliza de que en la página 19 habla de que la última vez fue en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez, esto no lo ha escrito el juez Carlos Peinado, Juan Carlos. Esto es una transcripción que hace la maquinita, el programa informático que transcribe las declaraciones testificales. Y si el que está hablando dice en el tanatorio por la muerte del padre de Begoña Gómez, y el padre no, la máquina no lo hace. Pero vamos a ver, don Javier, si hay alguien en España obligado a saber si vive o no vive Begoña Gómez, ese es precisamente, bueno, tal vez el marido, pero seguramente ese Juan Carlos Peinado. Pero es que, mire usted, esto es, a mí hay una cosa que no entiendo. Usted conoce, debe imaginarse lo que es la presidencia del gobierno, el Santa Santorum, lo máximo de la administración del Estado.
¿Usted entiende que haya una ocupa cobrando No. y sentándose allí? Pues ha habido durante un montón de años. Doña Cristina Álvarez era ocupa con K en la presidencia del gobierno. El pobre juez, que es un excelente juez, don Juan Carlos Peinado, juez de instrucción número 41. Y yo invito a todos que vayan una mañana a Plaza de Castilla, suban a la planta tercera o quinta, ya no me acuerdo cuál es, la de Juan Carlos Peinado, y vean cómo funciona. Y vean la cantidad de públicos, de delincuentes, de estos que están con el juicio oral, con no sé qué, las vistas, la sala de secretaría llena de papeles. El tablón de anuncio. Horrible. Entonces, demasiado bien está trabajando el juez. Entonces, el juez ve que hay una señora que está con dinero público dedicada a la actividad privada de doña Begoña Gómez. Bien, por cierto, hoy la audiencia le ha confirmado que doña Cristina Álvarez estaba dedicada a la actividad privada de doña Begoña Gómez. Bien, y entonces insiste el juez Peinado, ¿quién la ha contratado? Claro. Y fíjese, se va en primer lugar a don Félix Bolaños, que era el secretario general de Presidencia del Gobierno. No sé, ni idea, no tengo ni idea, no era mi misión. La conocí semanas después de haber sido contratada. Cristina, no, esa es la falsedad. O sea, que ahí entonces se va a don Francisco Martín, que era el jefe de gabinete del secretario general, hoy delegado del gobierno, es el que dijo esa frase tan famosa que más han hecho por España, Bildu, que los que llevan la banderita, me cachis, no llevo la banderita. Lástima. Los que llevan la banderita han hecho más por España, menos por España que los de Bildu. O sea, los terroristas matando a los guardias civiles, ese es el autor de esa frase. Pues ese es el jefe de gabinete y dice, no tengo ni idea. O sea, en presidencia del gobierno, una mañana, una señora, se llama Cristina, entra, se sienta en una mesa, teléfono, tal. Habrá que nombrarla algo a esta chica. Y le pagan. Sí, y bastante bien, por cierto, porque tenía rango de directora general. Bueno, pues don Juan Carlos Peinado Bolaños, su jefe de gabinete, y desciende al vicesecretario general, que es Raúl, don Alfonso Gómez. Alfonso Gómez. No tengo ni idea. Ni idea, no la conozco, no sé quién la propuso, ni idea. Y ya va a Raúl Díaz, que es un responsable de administración y coordinación de personal, que certifica una cosa y dice que no sabe por qué lo certificó y que él no ha sido. Este es más claro, dice, yo no he sido, pero... Alguien de arriba. Y ahí se cabrea el juez, ¿no? Es que esto ya es de cachondeo, o sea, es que en la presidencia del gobierno de España haya una señora que entre, se siente, maneje teléfono, ordenadores, todo, que cobre sueldo y que nadie sabe quién la ha metido ahí. Que mande correos con el logotipo del Ministerio de la Presidencia al complejo de la Moncloa. Pero usted, o sea, vamos a ver, es que esto, usted se acuerda del hermanísimo, no sabe dónde trabajaba ni qué hacía. Bueno, pues la mujer tenía una secretaria que nadie sabe cómo llegó hasta allí. Y eso se lo critican al juez, que intenta averiguar quién es la persona que ha contratado, porque era responsable de la malversación, de pagarle un sueldo a esta mujer para que haga una actividad privada. Bueno, yo no sé si ese error se lo colaron a Juan Carlos Peinado, si se produjo en la transcripción, como usted intuye, pero sí sé que ha servido para que muchos lo despellejen. Incluso de forma irónica el propio Félix Bolaños, al que van a escuchar a continuación. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. Esto se lo responde a Cayetana Álvarez de Toledo, porque Cayetana Álvarez de Toledo hace unas semanas le dijo, cuidado con el falso testimonio, que es un delito en este país. Y mira tú por dónde ahora se lo tratan de imputar. Y dice el cachondo que esto en una semana, en el Supremo no se ha resuelto la admisión de nada en semanas. Esto nos vamos a ir a octubre o a noviembre
y a ver qué dice el Supremo, porque no lo sé, no sé qué dirá. Hombre, yo, de luego, es difícil, después de lo que ha dicho la audiencia provincial, aquí figuran los correos de doña Cristina, son increíbles, y es que Pachi López y el señor Bolaño, el triministro, es que solamente hay que leer cómo esto es transcripción mecánica de un programa, que todo esto son programas muy listos, pero no son inteligentes y cada uno pone punto y hay que leerlo porque tal. Y bueno, pues, es una... A mí se me cae la cara de vergüenza como ciudadano de un país democrático que en la presidencia del gobierno de mi país, en Moncloa, haya una señora que ha entrado, está cobrando y tal, y nadie sabe quién ha contratado. ¿Lo mismo lo ha contratado usted, don Javier? Yo no, porque yo soy muy transparente. Ah. Esto lo ha tenido que hacer alguien muy opaco, muy opaco y con muy mala uva. Pero yo ya di un dato aquí que es muy obvio. Esta chica, Cristina Álvarez Rodríguez, es, o fue, mejor dicho, la secretaria particular de la dueña de una empresa que se llamaba Inmark y que era Begoña Gómez. Entonces, cuando Begoña Gómez, esto es junio del 2018, pues llega a la Moncloa, dice, yo voy a traerme aquí a esta chica que me hacía también los recados, y era tan eficiente y lo que sea, no sé, no solo se la lleva ella, se lleva la hermana. Ah, eso no. La hermana la colocan en la Complutense, por cierto, en la Complutense. Se llama Esther, la hermana. Claro, bueno, y claro, esa empresa, Inmark, tampoco tenía muy buena fama entre sus trabajadores, que dicen que era una explotadora y que la llevaron a los tribunales porque la molía a hacer encuestas y tal. Bueno, yo no tengo dudas. ¿Quién lleva a esta señora Cristina Álvarez a la Moncloa? Begoña, Begoña, y intervino en eso el presidente del gobierno, muy probablemente, y entonces nadie hace preguntas. Es como cuando Ábalos manda a una sobrina a trabajar en una empresa que depende del ministerio. Si acaso llama para decir, que la estáis acosando, que la habéis sentado contra la pared que no tiene ventanas. ¿Quién ha hecho eso? La Pardo de Vera. A ver, ¿quién ha hecho eso? Te advierto severamente de que estoy aquí para proteger a las sobrinas de Ábalos. Pues aquí pasa parecido, o peor. Vamos con el contrato de Santos Cerdán. La izquierda está obsesionada en tres cosas, fundamentalmente, que usted, le ruego, me tiene que ayudar a que la gente entienda que eso no tal. Es un contrato privado del cual no se hizo escritura en el notario, por lo tanto no tiene validez alguna. Ridículo hasta donde usted quiera. Precisamente cuando un mafioso, John Gotti, o por ejemplo, como decía con mucha gracia The Times, Don Teflone hace un contrato, lo que no quiere es salir, tú estás en las lavanderías de Brooklyn, pero yo soy John Gotti y yo no puedo salir, yo si acaso te ayudo a que consigas negocio y vendas bien mi droga, pero yo no puedo salir, sales tú, claro. Lo digo por Servinavar 2000 para que se vayan situando. Segundo argumento de la izquierda, es que cuando se produjo la supuesta compraventa, que no reconocen como propia, dice que la empresa tenía otra ocupación, se dedicaba a otras cosas distintas de la construcción. Mire, si cogen las sociedades de España, las que quieran, las limitadas, las anónimas y las que quieran, no encontrarán más de un 10% que encajen la actividad real con la actividad declarada en el momento de su constitución. Queridos colegas de la izquierda española, en esta defensa del asunto lo lleváis muy, muy crudo. El tercer y último asunto es que esa no es la firma de Cerdán. Ha aparecido la copia del contrato que vendía el 45% de la sociedad por 6.000 euros, una sociedad que ahora factura 100 millones por ahí de obras amañadas y cosas así. Y vamos a ver la firma del contrato, ahora la vais a ver en pantalla, fijaros bien en la firma de Santos Cerdán. Ahí está la firma, bastante JU81, podríamos decir, que por ahí, yo no sé, pero es bastante parecida a esta otra que vais a ver que tanto cacarearon con esto, el acuerdo del PSOE con Junts. Anda, claro, si es que aquí lo sabemos ya casi todo de la trama, vamos a verla enseguida. El 84 se ve un poco menos, pero desde luego un grafólogo diría que aquí no hay muñeca rota que valga y que esa es la firma de Santos Cerdán. Vamos a ver, don Javier. Yo lo que voy a contar es un supuesto,
Nada que ver como en las películas. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Imagínese que Ángel y José son amigos. Ángel es un responsable político de un partido del norte de España, vamos a suponer, y José tiene una empresa dedicada a la cría de los gusanos de seda. Entonces Ángel le dice a José, y José está de acuerdo, oye, mira, como he visto que yo puedo manejar esto, vamos a darte unas obras. Entonces se te dan unas obras y a cambio tú me vas a dar a mí, bueno, los catalanes pedían el 3%, no, aquí como somos del norte, chicarrones fuertes, un 6 o un 8%. Hombre, tal, 6%, vale. Bien, vale, de acuerdo. Ahora, hay que hacer, tú tienes que cambiar esto, decir que te vas a dedicar a inmobiliaria, a construir obras públicas, privadas y todo. Bien, eso, pero si quieres lo haces y si no quieres no lo haces, no te lo va a mirar nadie. Pero esto quiero asegurarme de que lo vas a hacer. Entonces tú me vas a vender casi la mitad de tu sociedad en un documento privado que por la forma de redacción es que huele que a lo mejor hasta se ha hecho en una notaría. No sé qué notaría porque es para matar al oficial que lo ha hecho, pero o es en una notaría, que no creo, yo tengo un hijo notario y a eso no se presta, o es alguien que ha cogido una escritura pública y ha copiado del formulario. Bien, ¿por qué? Porque vamos a ver, yo, Angelito, te doy a ti, José, una obra y tú me das el 6%. ¿Y qué pasa si no me das el 6%? Ah, entonces documento privado, lo llevo a público y se acabó lo que se daba. La mitad de me quedo con la mitad de tu sociedad. Hombre, pero ten cuidado porque me ha dicho el abogado que ahí puede salir blanqueo de capitales. Sí, ahí puede salir de todo y nos vamos a la cárcel todos. Pero tú estás arruinado. A mí me ha llamado, a ver si me localizáis, el primer documento del contrato, ese que lleva la primera firma de Santos Cerdán. Me ha llamado mucho la atención el sello del juzgado de Durango. Y hacemos un acuerdo privado, pero lo llevamos al juzgado a Durango, Vizcaya. Uy, ¿y por qué? No lo sé, supongo que Anchón, que es el dueño de la empresa, el que tiene el resto del capital, pues... Puede que lo haga por el 1527 o 1227 del Código Civil, que dice que la fecha de los documentos privados no tendrán efectos respecto de terceros, sino de que muere uno de los firmantes, Dios no lo quiera, o desde que se incorpora a un registro público. No sé si en algún, pero es que no sé en un juzgado quién lo ha presentado. Lo que sí es curioso una cosa, vamos a ver, don Javier. Si esto no está hecho para ese supuesto teórico, que no tiene nada que ver con la realidad, lo aclaro, si está hecho para ese supuesto, hace 8 años, 2016, ¿quién guarda un documento bien guardadito 8 años? Si, como dice la izquierda, no tiene efecto ninguno, es un papel, tal. Pues, oiga, esto no puede ser, hombre, por ecología, no guarde usted 8 años papeles inútiles. Incluso a mayor abundamiento, es que no se lo encuentran a Santos Cerdán, se lo encuentran al dueño de Servinavar, al Anchón Alonso. O sea que eso pues es bastante claro que obedecía a unos pactos. Y entonces cuando uno, en derecho no sé cómo se le llamará esto, pero en el sentido común de los españoles dice es que era parte de una sociedad a la que contribuyó a lucrar falseando concursos de obra pública, ¿no? O sea, están los dos lados del delito, para entendernos, ¿no? Bueno. Sí, es muy triste. Lo que estamos viendo en España es una ocupa que no tiene nada. Por cierto, don Javier, aquí algún día habrá que recordar que la propiedad no es un derecho fundamental susceptible de amparo, pero sí es un derecho en Estrasburgo. Y lo que está ocurriendo con la propiedad en España es el colmo con los ocupas, inquiocupas. Es que yo no... Bueno, hemos hablado usted y yo de eso algún en alguna día ocasión, habrá que hablar y vamos a hacer algo. un programa extenso hablando de
¿qué soluciones legales hay que proponer para que esto de los ocupas En lugar de la desesperación que tienen. Y luego... ¿Sabe lo que me ha llevado a la conclusión de que debo hacer ese programa? Dígame. Italia. Ah, la Meloni. Hombre, la Meloni ha dicho 7 años de cárcel en el peor de los casos para los ocupas. Ya verás tú como en 2 años no hay ocupas en Italia. ¿No? Fácil esto. En España se hizo una legislación absolutamente inconstitucional, a mi juicio, durante el COVID. No se puede expulsar a las familias vulnerables. Oiga, eso de que no se puede expulsar, ¿por qué yo, propietario, tengo que atender a esas familias vulnerables? Si yo soy un tío que paga impuestos, Que lo haga el Estado, págalo ¿no? usted, Estado. Y se está prolongando, y estamos llegando... El otro día leí el colmo de un señor que le ponen una multa, le van a sacar a subasta su piso por no pagar la multa de un anuncio que había publicado en Ocupa. Bueno, de verdad, lo que ocurre, don Javier, es que, perdón, yo me llamo Borrego de apellido, pero este pueblo está muy aborregado. Don Javier, gracias por este ratito. Le citaré en tiempo y forma para que tengamos ese debate y podamos exponer posiciones y ver qué se hace. Ver qué se hace. Que se pueden hacer cosas, no me cabe ninguna duda. En Francia las han hecho, en Italia las están haciendo, en Alemania las tenían hechas desde hace mucho tiempo. Aquí no se han hecho nunca. Insisto, muchas gracias. Un placer enorme. Tengo que hablarles un poquito de droga, otro de los asuntos que requiere de un especial informativo para ver qué arreglamos para que esto deje de ser no un incordio, una amenaza para la seguridad de los españoles. Yo lo único que puedo hacer para convenceros de que tenemos a su vez que convencer a los partidos políticos de que cambien la manera de entender este asunto es mostraros imágenes ciertas de cosas que pasan cada día en España. Las de hoy han desarticulado una organización que resulta, estos eran de esos que, ¿cómo se llaman?, de la economía resiliente, porque utilizaban para distribuir el hachís en Madrid, el transporte público madrileño, incluso los patinetes, los autobuses, los metros, por supuesto. Y esos usaban inhibidores de frecuencia en sus comunicaciones para que la policía pues no los advirtiera. ¿Dónde actuaban estos tipos? En Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, en Talamanca del Jarama. Y, bueno, pues han caído hoy. 8 detenidos, 2 mujeres, 6 varones. Y de ahí nos vamos a la desembocadura del río Guadalquivir, porque ahí han caído 17, ya llevábamos 8, pues ahora 17 más. ¿Por qué han caído? Pues porque la Guardia Civil ha hecho registros en determinadas localidades de la provincia de Sevilla y de Málaga también, y en esos registros, ¿qué han encontrado? Pues lo de siempre, dinero en efectivo, armas. Mira qué fusilería tenían estos tíos, armas en cantidades, con munición, todo preparado para defender la droga, chalecos antibalas, en fin, toda la parafernalia casi de un grupo militar, incluyendo los visores nocturnos, porque te pueden venir a hacer un vuelco por la noche y estar durmiendo y ni te enteras y te pillan y te roban la droga. Bueno, ¿esto es España? ¿Así queréis de verdad que sea España? ¿En serio? ¿En serio? Mirad qué maravilla. Esto en diferentes lugares de las provincias de Sevilla y de Málaga. Pero mañana hablaremos de Huelva y pasado mañana de Torrejón de Ardoz, me da igual, si está toda España igual, o bien parecida, la verdad. Bueno, yo no quiero que eso sea así. Nos vamos a ir a publicidad. Antes de irnos a publicidad, sí me gustaría recordaros la conveniencia de que nos apoyéis para que las ideas que compartimos las podamos filtrar con mayor eficacia al conjunto de la sociedad española. ¿Por qué digo con mayor eficacia? Pues porque nosotros no aparecemos en abierto en todas las provincias españolas, tan solo en algunas. Es verdad que se nos puede ver por medios de pago en toda España. Bien, sí, pero hay gente que no tiene esos medios de pago y no los puede ver. Y tenemos que llegar hasta ellos para convencerlos de que es posible cambiar las cosas, que es la ilusión que tenemos muchos españoles. Apuntaros a esa ilusión, haceros miembros del Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo como llamar al teléfono que aparece en pantalla, 916162464, y enseguida lo tenéis hecho y ya estaréis apoyándonos por tanto. Nos vamos a publicidad.
¿Sabías que puedes generar tu propia energía aunque no tengas espacio o tejado en tu casa donde poner las placas solares? Pues sí, con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar participas desde tu piso en un parque solar que produce y almacena energía para ti. Lo hacen durante el día, ahí generas tu propia electricidad y la usas cuando el precio se dispara, que suele ser al amanecer o por la noche. Ahorra más, paga menos y olvídate de las facturas imprevisibles. ¿Cómo? Pues llámanos al 980 28 12 o visita comunidadsolar.es. Bueno, abrimos nuestra mesa de análisis político, son las 8:04. Saludo ya a mis invitados en el día de hoy. Nacho Catalá, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, acalorado, pero bien. Yo me siento, fíjate, me siento más solo que Pedro en La Haya, que parece uno de esos que no paga la cuenta en los bares. Se va, hace un simpa, me han dejado más solo. En fin, bueno, ya ahora lo veréis, ¿eh? Don José Ramírez, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Diputado de Vox en el Congreso. Sí. Y cordobés de pro, menuda calor debe hacer en su tierra. Disfrutándolo cada minuto, sí. Sin quererse perder ni uno. Bueno, hoy tengo una buena noticia para ustedes, sobre todo para ustedes, también para ustedes dos y para el conjunto de la sociedad española. Ha habido un encuentro informal entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. ¿En qué ámbito o en qué formato? En el Congreso, después de la última sesión de control, se han visto Feijóo y Abascal. Esto quizá no conduzca a nada más importante que ese encuentro de cordialidad en el que discutir algunas cosas. ¿Qué cosas se pueden discutir? Pues hombre, se pueden discutir cosas del entorno nacional, de la corrupción del PP, del entorno internacional, de qué hacemos, qué te parece esto de la OTAN, qué te parece esto de lo otro. En fin, que hay muchas cosas, se habrán reído como todos los españoles, del maquillaje, el contouring de Pedro Sánchez, y luego, pues siendo que hay discrepancias en las posiciones políticas de los dos partidos, a mí me parece muy bueno que se hablen. La normalidad siempre es buena. Nacho. Bueno, termina el periodo de sesiones en el Congreso, sí. Y yo creo que es bueno, que es lógico que el presidente del principal partido de España y el presidente del principal partido también de la derecha, como es Vox, bueno, pues que tengan una relación cordial, normal. Yo creo que la gente de bien de este país, la gente de derechas, lo que está esperando es que Partido Popular y que Vox vayan de la mano en el ataque a la ciénaga en la que el Partido Socialista ha convertido las instituciones y la política española. Y por lo tanto, como la limpieza solo puede venir de la mano del Partido Popular y también de Vox, pues es bueno que exista esa relación cordial entre dos partidos que, bueno, en fin, yo creo que todos los que somos de derechas confiamos en que serán los que acaben pasando la fregona a esta suciedad sanchista. Don José Ramírez. Bueno, yo creo que este tipo de reuniones son absolutamente normales. De hecho, es probable que se den con más frecuencia, pero que no se hayan publicitado, que no sean, pero simplemente porque si en el Congreso nos vemos todos y estamos todos muy juntos y es un sitio donde hay que no están revueltos. Revueltos nada, pero juntos no nos queda más remedio. Entonces, hay un montón de asuntos que tienen que tratar Santiago Abascal y Feijóo, Núñez Feijóo, porque bueno, hay un montón de gobiernos en España en los que están juntos o hay negociaciones presupuestarias. Hay tal cantidad de cosas, de asuntos, que lo raro sería que no se hubiera producido esto. Creo que es un tema absolutamente normal. Y me parece simplemente sensato que se comunique. Me vais a perdonar, pero con luz y taquígrafos hace muchos meses que esto no se producía. Yo me alegro que se produzca y espero que se produzca más a menudo. Ya llegaremos a más entendimientos, que es lo que pues muchos españoles pensamos que hay que resolver. ¿Cómo rematamos esto de Pedro Sánchez? Bueno, cambio aquí de asunto. Hoy el Constitucional, no es nada nuevo, ha avalado la ley de amnistía, incluso se ha adelantado, creo que un día, al momento procesal oportuno en el que iban a comunicar que ese 6-4, esa mesa 6-4 que maneja a conveniencia Conde Pumpido, pues ha decidido, Conde Pumpido, hay que ver, creo que es un tío más trabajador que ninguno de los que ha pasado por la presidencia del Constitucional.
pero de él podría decirse aquello que buen vasallo si tuviera buen señor, ¿no? Lo que pasa es que está en la mano del mal, en la mano del mal. Y bueno, esto pues ha pasado sin pena ni gloria, ahora ya sabemos que lo avala. Pedro Sánchez está absolutamente encantado de este aval, ha hecho declaraciones en La Haya, y fíjense en el contouring, que es, hay que verlo con perspectiva, pero quiere decir que quiere aparentar también ciertas tristezas ahí en los Países Bajos. La cuestión última que me decía sobre el juez Peinado, pues, ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Bueno, a ver si me encontráis uno en el que dice que merece la pena tener un sopena, merece la pena, se decía antes, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, pues él dice que merece la pena sufrir tanto como me están haciendo sufrir, porque el país avanza con esta ley de la amnistía y cosas por el estilo. Al mismo tiempo, hoy hemos conocido que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo le ha dicho a Puigdemont que que ellos, por mucha ley de amnistía que haya y por el derrotero de lo legal, pues no le van a amnistiar el delito de malversación, esto que era lo que pretendía la defensa de Carles Puigdemont, de Antoni Comín, y ahora, pues claro, con esta decisión del Supremo, lo que harán es que estos dos se van a ir a que el día que haga colada don Cándido Conde Pumpido les lave también la frente en el Tribunal Constitucional. Bueno, creo que es evidente que este Tribunal Constitucional aprobaría, si así lo quisiera el señor Sánchez, aprobaría el tributo de las 100 doncellas. O sea, es absolutamente evidente que es un grupo de gentuza que ha ocupado la institución y del que no podemos esperar absolutamente ninguna decisión digna, decente ni honrada. El problema es que por eso había que combatir al PSOE desde el principio en todos los ámbitos. Nosotros no hemos participado en ningún arreglo en ningún momento con el PSOE. Y hemos pedido al PP que no participara tampoco en ese tipo de componendas. Cándido Conde Pumpido fue presidente fue magistrado constitucional votado por el Partido Popular también. Entonces, ese es el tipo de cosas que pensamos que hay que evitar a toda costa. No hay que darle ni un milímetro al PSOE porque cada cosa que hagas, por mucho que lo pongas en el contexto de la institucionalidad, por mucho que al final es llevar a un delincuente a la dirección de una institución española fundamental. Y es algo que no se debe hacer. Nacho. Bueno, que el Tribunal Constitucional avala la amnistía para sorpresa de nadie, porque la cuestión es que ya sabemos que una de las principales técnicas del sanchismo es colonizar todas y cada una de las instituciones del Estado para que sirvan a Pedro Sánchez. Yo creo que la gente tiene que tener la seguridad en su casa de que las instituciones no fallan. Quienes fallan son las personas que de manera perversa e indecente, como lo que está sucediendo hoy mismo, manipulan esas instituciones desde dentro. El daño que está haciendo el sanchismo a la confianza en las instituciones, al Estado de Derecho y a la democracia en España va a ser muy, muy, muy difícil de reparar. Yo confío en que cuando la derecha gobierne este país, estas cosas se solucionarán. Pero mientras tanto, tendremos que ver cómo las instituciones están carcomidas por dentro por gente que manipula las instituciones, como es el caso de Cándido Conde Pumpido. Bueno, yo no sé si en algún momento me meto donde no debo, porque no lo sé. Pero no sé si en algún momento los que no son de la mayoría progresista que controla Cándido Conde Pumpido podían haber puesto en marcha alguna maquinaria de bloqueo de la institución. Si es así, hubiera sido muy bien recibida y si no, pues que su conciencia se lo demande, ¿no? Pero bueno, nosotros le pedimos, Vox le pidió a los magistrados del Constitucional, a los cuatro que no acudieran para que no hubiera quórum y no se pudiera votar esto. Lo que pasa es que, claro, nuestra influencia sobre esos magistrados es nula. Esos magistrados fueron elegidos en gran medida por el Partido Popular en su momento, ¿no? Pero yo creo que es muy importante decir que el sanchismo es solo una etapa más del socialismo. El socialismo español ha sido un espanto desde el primer día. Anunciaron ya Alfonso Guerra y los suyos que se habían cargado la separación de poderes y cada vez que ha pasado alguien, oye,
Zapatero también fue un absoluto espanto, Pedro Sánchez lo es. Entonces, creo que no deberíamos centrarnos tanto en sanchismo como en socialismo, y en que hay que combatirlo por todos los medios sin darle ni un milímetro. ¿Os recordáis aquella frase de Milei de no hay que darle a los sordos ni un... Pues es que es exactamente así. Y solo así ha podido tumbar a una gente muy parecida a los peronistas en Argentina. Nacho, ¿se podría haber hecho algo más? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque al final los magistrados del Constitucional, para no acudir, tienen que alegar algo, y simplemente estar en desacuerdo con lo que va a proponer la ponente y seguramente con lo que va a votar la mayoría no es un motivo. Y al final yo creo que estos 4 magistrados del Constitucional son personas de prestigio a las que en realidad no se puede dirigir y que no podían alegar algún motivo distinto en realidad al tener que hacer así. Has dado con la clave. En realidad no se pueden dirigir si no son la mayoría progresista, que eso sí se dejan de dirigir. Claro, es que ese es el gran problema. Es que cuando los constituyentes y los padres que elaboraron la Constitución pensaron en los magistrados del Tribunal Constitucional, pensaron que eso no iba a ser, siempre iban a estar ocupados por personas del más alto prestigio jurídico y profesional, lo que nunca previó el constituyente. Y esto es algo que el sanchismo encontró, una de las quicios que ha encontrado el sanchismo, es que se iba a poner a absolutos indocumentados a las instituciones para que las instituciones estuviesen al servicio del presidente del gobierno. Por lo tanto, yo creo que tendremos el voto en contra y la motivación en contra de los magistrados que van a votar contra esta convalidación del delito, que es en definitiva lo que estamos hablando, y yo creo que la vergüenza y el oprobio perseguirá siempre a los 6 magistrados que van mañana a votar a favor de una de las mayores infamias de la historia de España. Espero que sí. Nos vamos a la OTAN. Seguro que habéis oído cosas, pero lo que ha pasado en la OTAN es bueno. Es bueno, fíjate, porque ahora es como el famoso chascarrillo de un presidente español de antaño, que le querían colocar en el gobierno a un chico que hablaba 7 lenguas y a él no le caía nada bien. Y le dijo al proponente, sí, ahora sabrán en 7 países distintos que es muy tonto ese tío, ¿no? Pues eso. Ahora saben, en toda la OTAN, 31 países saben que tenemos a un tío que se llama Pedro Sánchez y que, bueno, hoy le han calificado, pues, buena parte de esos 31. Luego lo explicaremos con más calma, pero han llegado todos al acuerdo de que vamos a ir paso a paso, hay que elevar el gasto militar al 3,5%. En el año 2035 hay que llegar a un gasto militar del 5% de los productos interiores brutos respectivos, y Sánchez ha puesto el freno de mano en que con el 2,1%. Y lo ha hecho de una forma muy cobarde, porque se han parado y no, a mí me dice el ejército español que nosotros podemos llegar a los objetivos con el 2,1%. Ya no lo dice como que es una conclusión de su gobierno. Todos saben en la OTAN que este tío tiene problemas porque es un gobierno socialista-comunista en el que está mal visto Trump, está mal visto Estados Unidos, por supuesto Israel, es como el demonio, y no hay que gastar en armamento y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, vale, pero este es un problema interno de España. Allí se trataba de que todos los países han acordado algo, excepto España. Y los europeos, pues claro, tantos siglos de civilización, de diplomacia, de hablar francés, de lo que queráis, pues somos gente seria. Le han dado caña, pero como pocas veces. Los polacos, los griegos, los daneses, los eslovenos, no, los eslovacos. Los eslovacos y los eslovacos y los belgas, que aparentemente estaban de acuerdo con la idea de Sánchez de vamos a intentar que esto pase por menos gasto, ahora se han convertido en los que le clavan el puñal a Pedro Sánchez los primeros. Pero lo relevante es que ha llegado Trump, que no es un hombre precisamente sutil, y le han dicho, España es el problema. España ha dicho que no. Bueno, ya nos venía regalando con algunas frases en el avión cuando iba para allá. Ay, España, siempre España. Y bueno, alargado la bomba del día. Vamos a escuchar a Donald Trump cuando dice, España lo va a pagar porque le vamos a aplicar el doble de pues, las sanciones comerciales, los aranceles, que vayamos a aplicar a la Unión Europea. Creo que es terrible lo que ha hecho España. Creo que es el único país que no paga al 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. Y ¿sabes? Les va muy bien.
La economía va bien, pero podría hundirse si ocurre algo malo. ¿Eres de España? Bien, enhorabuena. Eres el único país que no paga. No entiendo el problema. Es una lástima. ¿Sabes lo que haremos? Negociar un acuerdo comercial con España. Pagará el doble. Y lo digo en serio. Me gusta España. Tengo mucha gente de allí. Gente estupenda. Pero es el único estado que no paga. Y ya sabes, quieren oportunismo, pero tendrán que devolvernos el favor con el comercio. No voy a permitir que esto ocurra. Honestamente, es injusto. El gobierno español, ¿qué dice ante esto? Que es una amenaza para los exportadores españoles que quieran llevar sus productos a Estados Unidos. No lo puede hacer porque nosotros formamos parte de la Unión Europea y no puede dividirla. A este le pago este arancel, al otro le cobro tanto. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no lo puede hacer? Si Europa, la Unión Europea, le dice que por mí los españoles verán, claro que lo puede hacer. Y ya veréis cómo lo hace. ¿Alguna repercusión va a tener esto sobre España? Don José Ramírez. Bueno, ha sido todavía, o sea, entiendo que a los telespectadores les haya resultado ridículo lo que han visto, pero es que es todavía peor de lo que hemos contado. Es todavía peor porque es que el presidente del gobierno español ha afirmado que iba a subir ese 5% y después de firmar ese acuerdo, esa declaración que han firmado todos los países que han participado, ha salido y ha dicho pues que bueno, que en realidad eso es para más adelante, que ahora no, que de ninguna manera, que entonces la informalidad es todavía mucho peor en el sentido de que tú no puedes firmar un acuerdo que te compromete una serie de cosas, que compromete a los 31 asistentes a hacer una serie de cosas y luego salir y decir que no vas a cumplir. O sea, yo entiendo que este hombre está acostumbrado a esto, ¿vale? O sea, de hecho es su vida política. Pero eso en política internacional no se puede hacer. Y entiendo que eso ha dado lugar a muchas reacciones. Este hombre ha conseguido que incluso gente que está en posturas políticas muy cercanas a la suya le hayan retirado prácticamente el saludo. ¿Por qué? Porque tú no puedes aliarte con una persona tan absolutamente informal, porque firmar esa declaración, o sea, si hubiera acudido allí y hubiera dicho mis opiniones son estas otras y no voy a firmar esto, bueno, sería una postura posiblemente insensata, pero dentro de la lógica podría sostenerla un poco más. Pero firmar y decir, no, pero yo eso lo he firmado pero no lo voy a cumplir. Nacho. Bueno, es que España es una vieja nación de 500 años de historia, la cuarta economía de la zona euro, la 12ª del mundo, un país que tiene un prestigio internacional y que a lo largo de los años ha demostrado que cuando suscribe un tratado internacional lo cumple y lo lleva a término. Y el problema es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha arrastrado el nombre de España por el suelo y las consecuencias de sus mentiras que llevamos aguantando en este país durante 7 años, ahora las vamos a pagar todos. Es que hoy nos estamos desmarcando. Pero además que es mucho peor, me refiero, que es que, ¿os acordáis de cuando Zapatero retiró las tropas de Irak? Hay cosas que tú no puedes hacer. Por mucho que tengas una postura a favor de una cosa o de otra, tú lo que no puedes hacer es, de forma unilateral, hacer cosas formas parte de una alianza. Porque pasas a ser un Estado paria, pasas a ser alguien en quien no se confía. Es que es normal, porque al final, cuando tú te desmarcas de tus socios comunitarios, cuando tú te desmarcas de la Comisión Europea, cuando tú te desmarcas del criterio de lo que está expresando también la soberanía nacional española, y tú te alías exclusivamente con los intereses y el posicionamiento de la extrema izquierda de este país, te conviertes efectivamente, como hemos dicho, en un estado paria. Y eso es lo que ha sucedido hoy y lo que vamos a pagar, por desgracia, todos. En España llevamos 7 años pagando tener a este señor de presidente del gobierno. Y ahora vamos a empezar a pagarlo también internacionalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Tenemos cosas que ver de lo que ha pasado en La Haya, en esta cumbre de la OTAN, de los 31 países, en la que pues este ha sido el Ocupa, estaba ahí en un rincón. Ahora os lo cuento.
Bueno, vamos a ver imágenes de Sánchez en esta reunión, algunas fotos de grupo en las que uno no sabe si el presidente de España ha ido a la reunión o ha ido a sacar un córner porque se ponía en el esquinazo del estadio y todos los demás estaban ahí junto al área, ¿verdad? Ha llevado toda su caja de magia, de trucos a la Haya, incluso el maquillaje contouring, el maquillaje facial, que ya parece que le han dicho que pinta con ese maquillaje, Pedro, estás genial, pareces dolorido. Bueno, solo en el rincón. Le han preguntado en la rueda de prensa, una periodista española le preguntaba, oiga, pero nos ha sorprendido su papel, ha pasado por aquí como alma en pena. Dice, ya, pero es que cualquier cosa que haga, aquí la van a valorar mal. Y es verdad, cuando uno juega a romper la baraja, a hacerse el listillo y a decir que él, le han dicho sus militares que con 2,1% del PIB cumplimos los objetivos y que es tanto como decir que los demás son idiotas. Vosotros, yo lo hago con el 2,1, cumplo objetivos y no me gasto el 5 como pretenden en el 2035. ¿Y vosotros qué? Claro, cuando tú pones a los otros gobernantes de los 30 países al filo de lo imposible, pues ¿qué te encuentras? Que se van riendo de ti, que te has hecho el listillo y te han pillado. Te ha pillado Trump. ¿Qué dice Sánchez? Pues ahora le vais a oír. Ojo con el maquillaje. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No, al contrario. Creo que en esta cuestión, quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable. Mira, tronco, aunque te pongas el maquillaje de Lobezno, que no, que tenemos memoria. ¿Qué dijo hace una semana este tío? Que se podía, y lo dijo él. Y ahora le echa la culpa al ejército. Eso era la conclusión de su gobierno, no de las Fuerzas Armadas españolas. No. Ahora ya, no se debe haber pero además sentido es que es muy completamente seguro. ridículo. Es que estamos hablando de que el Reino Unido, que es uno de los superejércitos del mundo, ha dicho que se va al 5%. Francia, otro de los superejércitos del mundo, han dicho que se van al 5% para alcanzar esas capacidades. Y nosotros, que llevamos desde los años 90 invirtiendo mucho menos en defensa de lo que debiéramos, resulta que con un 2 ya podemos. Es que es tan ridículo, o sea, es una cosa que es tan evidentemente falsa que provoca un poco de sonrojo que este sujeto sea nuestro presidente de gobierno. Provoca sonrojo y descrédito para lo que es España en el mundo y lo que debe ser ante sus socios principalmente. ¿Por qué? Porque estamos maniatados de personajes como Ione Belarra. Vean lo que ha dicho hoy Ione Belarra. Díganos, ¿qué está haciendo el Gobierno de España? Bueno, pues yo creo, señora Belarra, que el que no quiere ver, y no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo que está haciendo este Gobierno de progreso es impulsar las políticas progresistas que permiten defender los intereses de la mayoría social de este país. No firmen, señora Montero, no se comprometan con ningún aumento del gasto militar. Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal, terrorista. Dejen de utilizar las bases norteamericanas en España. Por mucho que le moleste a la derecha y se enfadaran mucho ayer, hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN. ¿Usted qué traía? ¿Un guión porque pensaba que la posición de España iba a ser suscribir el 5% de la OTAN? Porque debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Fuck Trump y fuck NATO. Lo digo porque si somos un poco coherentes, fuck OTAN, pues no has quedado... La academia a la que fuiste a estudiar inglés era un poquito la echaron a patadas. No creo que esto merezca mayor comentario, ya sabemos cómo son. Este es el problema y lo saben todos, en Europa también. En el mundo, antes no, a partir de hoy ya también se van a ir dando cuenta de las dependencias y las veleidades del gobierno de Pedro Sánchez. En el fondo nos tenemos que alegrar. A ver si por ahí nos llega la solución. Bueno,
vamos a algunos asuntos de corrupción. A mí me ha llamado poderosísimamente la atención que Santos Cerdán piense defender ante el juez que los audios en los que confiesa recibir comisiones ilegales por amañar obras han sido creados con inteligencia artificial, que debe ser una planta de la Ribera de Navarra. En fin, si esa va a ser la estrategia de Santos Cerdán, pues la verdad es que se van a reír mucho en los juzgados. Por cierto, en las 30.000 pozos de podredumbre en los que afectan o rodean a Pedro Sánchez, hay novedades en materia de la asesora de su mujer, Begoña Gómez, porque la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho hoy, sí, efectivamente, apoyamos lo dicho por el magistrado Juan Carlos Peinado, porque efectivamente nos parece que esta señora realizaba actividades estrictamente privadas para la esposa de Pedro Sánchez. Ya saben que mandaba correos, pedía dinero, oye, os habéis retrasado con el pago, oye, ¿qué tal si ponéis dinero en este proyecto? Oye, ¿qué tal si...? Y eso lo firmaba ella por cuenta de Begoña Gómez, la pagábamos entre todos y a la Audiencia Provincial de Madrid le ha parecido muy bien que se impute a la señora Cristina Álvarez y que se continúe el trabajo del juez Peinado en el asunto este de excederse claramente de las funciones que como empleada de la Moncloa alguien le tendría que haber comentado. El problema que tenemos todos es que al juez Peinado nadie le dice si fui yo el que la contraté y por orden de Begoña o por orden de Pedro Sánchez. Y ahí tenemos un problema. Incluso en el caso Ábalos también le aparecen nuevos problemas a José Luis Ábalos. Sí, porque ahora resulta que las sobrinas han inundado los platós de televisión y hacen entrevistas con todo quisqui. Aquí no las vais a ver, pero bueno, oye, cada uno sigue su camino. Van como alma en pena a defender a José Luis, a la tele. Y alguna cosa cuentan que sí merece la pena. No hay ningún problema en reproducirla y mencionar dónde haya aparecido, si es en Telemadrid o si es en Espejo Público. A mí me da igual. ¿A qué me refiero? Pues a que una de estas sobrinas, por ser cariñoso y educado, dice que ella estaba en la casa, dicen, cuando tocaron a la puerta y era este Santos Cerdán. Que este Santos Cerdán se sentó, ella ya no estaba, pero como grabaron la conversación, porque en las organizaciones mafiosas todos se graban, pues ella sabe que este Santos Cerdán fue por orden de Pedro Sánchez a ofrecerle, mira, si te vas del Congreso, dejas el acta de diputado y te callas, te podemos ofrecer varias las cosas. Te podemos ofrecer un carguito en la consultora Acento, esa que maneja Pepiño Blanco. Te podemos ofrecer tertulias a mogollón en los medios estos de los telepedros, te pagarán muy bien. Te podemos ofrecer ciento y la madre, pero tú tienes que callar. Y bueno, eso no terminó de salir bien. Incluso luego ha salido otra novia, yo no sé si es la asturiana o la colombiana, ya me pierdo. Bueno, todas previo pago, claro. Bueno, pues esta dice que ella sabía que le habían ofrecido una embajada en América Latina. Vete a hacer de embajador allí, que a ti te va mucho Colombia y tal. Ves lo que está pasando con las supuestas sobrinas de Ábalos. Varias de las sobrinas de Ábalos, con una relación difícil de describir, inundan las televisiones en plena polémica sobre el exministro. Una de ellas ha sido Andrea de la Torre, quien fuera pareja sentimental del exministro durante 4 años. La joven ha concedido varias entrevistas después de salir a la luz un audio en el que cuenta que Santos Cerdán, a petición de Moncloa, acudió a casa de José Luis Ábalos para ofrecerle un pacto a cambio de su silencio. Santos Cerdán, cuando vino a casa, Santos viene de parte de Moncloa, se sientan en el salón y yo me quedo en la puerta escuchando la conversación que estaban teniendo José Luis y Santos. Aparte de escucharla, tuvimos una corazonada y dejamos un dispositivo grabando. Le ofrecieron el coste de su defensa, le ofrecieron 3 contratos en empresas, en consultoras que están vinculadas a Pepe Blanco, escribir algo de una columna y presencia en tertulias.
Una grabación que compromete incluso al propio presidente del gobierno. No es llamativo que le quieran tener también cuidadito. Y además que Sánchez ya lo sabía todo, que le gusta mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Está bien, tanto mentir también todo el mundo. En la entrevista, Andrea afirma que sigue manteniendo contacto con Ábalos y critica además la forma en la que el partido ha tratado al exministro. A todo lo que dijo el partido sobre la contundencia y demás, pues me pareció siempre, habiéndolo visto, me pareció muy hipócrita. Pues claro que se hace duro. Porque he visto cómo han tratado a José Luis cuando no había apenas indicios. Y creo que han sido muy injustos con él. Reconoce además que meses después de su cese, el partido le ofreció a Ábalos mandarlo a una embajada a Latinoamérica. A él le querían mandar a una embajada en Latinoamérica. Pero Andrea no es la única sobrina de Ábalos que ha alzado la voz para favorecer al exministro. También lo ha hecho Claudia Montes, la conocida Miss Asturias, que fue enchufada en Logirrail. Su testimonio también ha sido revelador. Asegura que la corrupción dentro del PSOE era conocida por todos y señala directamente a Pedro Sánchez, al que acusa de tener conocimiento de los hechos delictivos que hoy investiga la justicia. Toda la militancia y casi todo el partido, yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, que ahí veo colaboradores que pertenecen a la política y que se asombran, incluso de mi partido, cuando es un secreto a voces en toda España esto. Ya lo sabíamos, los militantes, lo que iba a pasar. Nacho Catala, ¿qué te parecen las sobrinas? Es que es tan bochornoso todo lo que estamos viendo, es decir, el mismo día en el que el presidente del gobierno somete a un bochorno internacional, separándose de la posición unitaria de Europa y el resto de países que conforman la OTAN, tenemos que ir viendo salir a las señoras que compartían su vida íntima con José Luis Ábalos, a las señoras a las que elegía por catálogo y pagaba con dinero en efectivo procedente de mordidas y del Ministerio de Fomento. Pagaba con empleos públicos. Es todo tan bochornoso, tan vergonzoso, el nivel de oprobio, de ciénaga, de pestilencia al que Pedro Sánchez, sus números 2, sus ministros, están sometiendo a este país, que yo creo que ya se acaban los calificativos para lo que estamos viendo. Pero esto es muy mafioso, ¿eh? Mira, me manda el DOM para que lleguemos a un acuerdo. Nosotros nos hacemos cargo de tu familia, aunque sea de las sobrinas. Tú no te va a faltar de nada, José Luis, no te preocupes. Pero tú lo que queremos es que dejes el Parlamento y que estés callado. ¿No? ¿No suena a argumento? Sí, suena bastante a reunión con... Sí. No le piden que se corte las venas, de hecho le dan un trato mejor, pero recuerda al padrino, sí. De todas maneras, hay cosas muy sorprendentes. Hay personas de las que yo por lo menos, que llevo en el Congreso desde 2019, yo no tenía ni idea de las actividades de Tito Berni, y cuando salieron, pues bueno, me pude llevar una cierta sorpresa. Pero de Ábalos llevamos viendo fotos con sus sobrinas desde 2020 como muy tarde. O sea, es algo que era Vox Populi. Cada vez que salía el tema, cada vez que sacaban a pasear a esta niña de León, a Andrea Fernández, y hablaban acerca de la ley para prohibir la prostitución y todo esto, todo el Congreso, todo, hacía así. Y se ponía a mirar a Ábalos, porque es que era una broma que aquel hombre estuviera allí y que estuvieran hablando de aquello. Y el problema es que esto empieza a normalizarse. O sea, por increíble que nos parezca, cada vez que esto sale y sale más tiempo y sale, van a conseguir que esto al final sea algo a lo que la gente se acostumbre, como han conseguido que la gente se acostumbre a que lo de a que los golpistas catalanes no tengan que pagar, a que los ladrones de los seres de Andalucía no tengan que pagar. Han conseguido que cosas inimaginables ya sean más o menos aceptables por una parte de la sociedad española. Y esto van a conseguir que eso también lo sea. Y el poder recuperar un nivel moral mínimo para una sociedad civilizada en España va a costar horrores, porque esto, aunque nos parezca increíble, habrá mucha gente que terminará diciendo, bueno, eso todos los políticos lo van a conseguir normalizar. Bueno, si hay que bajar al barro, yo bajo el primero, ¿eh? No os preocupéis. Servinavar 2000, la empresa
de la que vamos a hablar, del contrato que tiene firmado del dueño, Anchón Alonso, firma un contrato con Santos Cerdán para venderle el 45% de su empresa, que era el único negocio que tenía. Bueno, y lo llevan a un juzgado de Durango, a que pongan un sello para dar rigor entre las partes, es un acuerdo privado, a esa transacción. Yo te cedo el 45% de mi empresa y tú ya pues con eso me favoreces en otras cosas. Entiendo que debe ser el pacto este mafioso, debe ser parecido a eso. Pero dejadme que coja dos hilillos. La compañía, cuando la compra el 45% Santos Cerdán, tenía 3 empleados. Ahora tiene 9. Ahora factura 100 millones. Cuando la compró seguramente muchísimo, pero muchísimo menos. Cuidado que llegó un momento en el que tenía 3 empleados y uno de ellos es un conocido de los seres. Me ha venido, te agradezco, Pepe, que me hayas recordado lo de los seres en Andalucía. Uno de los tíos que pasó por presidente de la SEPI, de presidente de la SEPI, de los seres andaluces, presidente de la SEPI, a Servinavar 2000 en Navarra. Qué mal huele eso. Ah, bueno, y la tercera, claro, el uno era el dueño, el 2 era el de la SEPI, y la tercera, es que la tercera era la esposa del vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra. Anda, pues, ¿y obras? ¿Quién hacía las obras? No, ellos actuaban de elemento de trinque. Luego hacían una UTE con Acciona o con quien fuera y las obras las hacía el otro. Obras como el túnel de Velate, que no estoy hablando de una obra de nada, quitar unas baldosas del suelo, no. Un túnel de más de 3 kilómetros, una obra de envergadura, para lo que se dan en obras ahí en Navarra, una cosa importante. Vamos a ver lo del contrato. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, tiene en sus manos la copia del documento que demuestra que Santos Cerdán compró por 6.000 euros el 45% de Servinavar 2000, empresa propiedad de su amigo íntimo Anchón Alonso. Cerdán niega que haya sido o sea socio de dicha empresa y su defensa se empeña en defender que el documento no es una escritura, sino un mero contrato privado que no se ha elevado a público y que, por lo tanto, no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, el documento está suscrito por las dos partes y con el sello de los juzgados de Durango, lo que ratificaría la validez de este contrato de compraventa a pesar de la negación de los implicados. Servinavar fue creada en 2015 con el capital mínimo, 3.000 euros, y solo 10 meses después, gran parte de las acciones de la empresa pasaron supuestamente a ser propiedad de Santos Cerdán. Sin embargo, su defensa también recalca que el objeto social de la empresa cuando se creó en 2015 no es el mismo que tiene en la actualidad. Primero abarcaba la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos. Y años después cambió su objeto social a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación. Fuentes cercanas al que fuera número 3 de Sánchez deslizan además que la firma de la escritura no es la de Santos Cerdán. Sin embargo, si la comparamos con la firma de Cerdán en el acuerdo entre PSOE y Junts, podemos observar que sí es la misma. También llama la atención que la empresa pasó de crearse con capital mínimo a acumular adjudicaciones públicas por valor de cerca de 100 millones de euros. Y todo ello con tan solo 9 empleados. Nacho Catalá. Bueno, pues una empresa pantalla que Santos Cerdán utilizaba para llevárselo crudo y para forrarse con mordidas, por lo que sabemos hasta ahora, de licitaciones del gobierno de Navarra, donde fue Santos Cerdán el que puso a María Chivite como candidata y hoy presidenta de la comunidad foral. Bueno, pues el socialismo de toda la vida. Unos, la mujer del presidente llevándoselo crudo de la Complutense. Otros, el número 2 del Partido Socialista llevándoselo crudo y pagando prostitución. Otro número del Partido Socialista y llevándoselo crudo de mordidas. Bueno, pues nada que no hayamos visto durante el final del felipismo, nada que no se supiese también durante el zapaterismo y bueno, pues lo que estamos viendo ahora. Y todo esto, supuestamente, sin que el uno, el jefe de la banda, supiese nada. Ese será el día que caiga, cuando se demuestre que desde el momento en el que se subió en el Peugeot, con Koldo García, con Ábalos y con Santos Cerdán, supo de las vergüenzas económicas, institucionales y morales que estaban haciendo.
Bueno, a mí me cuesta mucho pensar que esto fuera un apañillo de Santos Cerdán para él mismo. Me parece bastante obvio que aquí tuvo que haber financiación ilegal del Partido Socialista, porque en la intervención de varias personas ligadas a ese partido en Navarra hace muy difícil que esto quedara reducido a otras comunidades. Claro. Que esto quedara reducido a todo cargos del Partido Socialista beneficiados por Santos Cerdán en su condición de secretario de organización, y demuestra pues eso, una situación de podredumbre, una situación de hundimiento moral total y absoluto del Partido Socialista. Y también me gustaría decir que tenemos que recordar cómo llegaron estos señores al poder. Que es que estos señores llegaron al poder aliándose con unos individuos que acababan de dar un golpe de Estado en España, intentando dar un golpe secesionista en Cataluña, pues que era republicana, se aliaron con Junts, se aliaron... Si es que en el minuto 1 ese grupo estaba corrompido hasta el tuétano, en el mismo momento en que Ábalos presenta esa moción de censura y llama corrupto él a Mariano Rajoy, en ese momento ese individuo ya estaba corrompido hasta el tuétano. Entonces, claro, 7 años de poder hacen que un grupo de personas que ya llegaban corrompidas al gobierno, pues claro, hayan llegado a unos límites que son ya que le darían vergüenza a un jeque de tribu árabe. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que Santos Cerdán conserva, los tiene la UCOYAM, los ficheros de las entidades que dieron dinero, donativos, ¿se entiende?, a la candidatura de Pedro Sánchez cuando aspiraba a ser secretario general del PSOE, las primarias, las famosas primarias de que tú metes un sobre en la urna, pero cuando nadie te vea lo quitas y metes uno que llevas en el bolsillo. ¿Te acuerdas de ese rollo, no? Tremendo rollo, por cierto, ¿no? Por cierto, que entre los que daban donativos a la candidatura estaba Begoña Gómez. No sé si era dinero de las saunas o no, no lo sé. Desde luego no era dinero de la Complutense porque ahí todavía no tenía se lo había acceso, llevado ¿verdad? crudo. Bueno, esto es tremendo. Sabremos, la transparencia llegará y sabremos qué entidades apoyaban a Pedro Sánchez y ahí se puede sacar hilo para coser una manta. Bueno, es que esto es como buena banda de mafiosos. Todos desconfiaban de todos porque todos sabían la clase de calaña que eran los otros. Y por lo tanto, durante los últimos 7 años se han ido grabando en todas las sinvergonzonerías, en todos los delitos que han ido cometiendo. Y ahora, cuando se ven perseguidos por la justicia, seguramente lo que están calculando con sus abogados es cuáles son las cosas en las que tienen que cantar y cuáles en las que no, a quién deben acusar y en qué sentido tienen que hacerlo, para buscar para ellos mismos el mejor de los pactos y las menores penas de cárcel. Por lo tanto, como son los mafiosos y como se han comportado con los mafiosos que son, acabaremos viendo la implicación de todos ellos en la mayor parte de las cosas. Sí, sí, minorar el coste de lo que suponga la corrupción. Cuando sea minorable, porque ahora mismo yo creo que la población española ya ha visto lo suficiente. Por ejemplo, fíjate, un caso. Hay un tío de Gerona, yo lo conozco personalmente, bueno, tiene buena fama como abogado, tal, fue diputado en el Parlamento, ITP hasta las trancas, como casi todos en Gerona, se llama Benet Salellas y es abogado penalista, y defendió a algunos de los del Procés, ¿vale? Y resulta que Santos Cerdán, que demuestra tener una inteligencia natural, no ha pasado por ninguna universidad, pero tiene una inteligencia natural descriptible. Dice, no, yo no voy a ir aquí con ningún abogado de estos que tienen que ver con el PSOE. Yo voy a ir con uno que yo decida. Y decide en favor de este Benet Salellas. ¿Y qué hacen los indepes? No nos puedes hacer esto. Benet Salellas, no te puedes ir con ese. Porque hay muchos de los asociados por interés con Sánchez que conocen perfectamente algunas de las andanzas de Santos Cerdán, de Ábalos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, no, pero sí, eso es la tristeza. El grupo de gentuza, el grupo de chorizos en cuyas manos está nuestro país. O sea, esto es algo que exige
una rectificación en profundidad de todas nuestras instituciones, porque no podemos seguir dependiendo de un 1% del PNV que se ha dedicado a mercadear con España desde hace un montón de años. No podemos depender de cifras muy parecidas de voto de Esquerra Republicana, de Junts, que además sabemos que son grupos de chorizos organizados, y que esos señores sean los que decidan la gobernabilidad de España a lo largo del tiempo. Entonces, estoy absolutamente convencido de que va a ser necesario un cambio en la legislación en España para que ese grupo de gente que de ninguna manera debió decidir nunca la marcha de las instituciones en España vuelvan a tener nada que ver con el gobierno de nuestro país, porque estamos hablando de que saben de delitos. Ellos mismos han cometido delitos, les están saliendo muy baratos gracias a esta amnistía que se han autoconcedido, y es muy similar también como tema corrupto, es muy parecido también a lo de los seres de Andalucía, que han vuelto a poner en el poder a sus dirigentes, y esos dirigentes les han garantizado la inmunidad frente a condenas judiciales y frente a todo. No podemos seguir en un país sometido a esto. Y este país tiene que replantearse cómo castiga las conductas de algunos funcionarios. Me refiero a las mesas de contratación. No puede ser que vivamos desentendidos de ese asunto. Es que me ha llamado el político y me ha dicho que esto está el partido detrás, tienes que empujarlo. Y a cambio, pues te dejaremos jubilar. Pues dentro de, ¿cuándo quieres? ¿10 años? Pues 10 años, no te preocupes, que ahí seguirás. Este es el caso de Navarra, con informes en contra de parte de la mesa de contratación, pero claro, nadie anima a que vayas a un juzgado y digas, no, me están forzando a dar una obra a quien no la merece, y desde luego, y luego tampoco hay una responsabilidad que diga, no, este está en la cárcel porque favoreció. De modo y manera que hay un policía que cobra en Baraja para que los ilegales entren en España y está en la cárcel inmediatamente. Pero minuto cero, juzgado y a la cárcel, preventivamente, y le va a caer la del pulpo. Y está bien, está bien. Ahora, que los funcionarios que entregan obras millonarias para financiar quién sabe a quién, de forma ilegítima, no tengan un castigo claro, si no vamos para adelante. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha tratado de manejarse en la cumbre de la OTAN como suele hacerlo en la vida política aquí, en el Congreso, en las ruedas de prensa, etcétera. El maquillaje, el trilerismo, el filibusterismo, el engaño, la media palabra, la media mentira o la media verdad. Y la verdad es que le ha salido rematadamente mal. Donald Trump, que no admite bromas, es un hombre muy poco sutil, quiere que el criterio general de la Unión Europea es que se pague su propia defensa con la aportación de un 5% de sus respectivos PIB país, Producto Interior Bruto país, en 2035. Sánchez defiende que España lo puede hacer todo eso con una aportación mucho menor, el 2,1%. Y Trump ha detectado que este hombre, Sánchez, es la voz discordante y por eso pues ha anunciado lo que puede ser nuestro problema en el futuro. Vamos a hacer que paguen el doble en los acuerdos comerciales los españoles. Sánchez se ha quedado solo en la OTAN. Todos los aliados, empezando por Francia, por Alemania y Reino Unido, han criticado la postura española e incluso Bélgica, que hasta ayer era reacia a ese 5% del gasto en defensa, ha subrayado que no puede haber ningún trato de favor a ninguno de los aliados. Estados Unidos ha ido un paso más allá. Su secretario de Estado de Defensa ha criticado duramente a Sánchez y ha hablado incluso de que todo obedece a problemas internos en la política de nuestro país. Trump, ya se lo hemos dicho, ha amenazado directamente a la economía española.
Creo que es terrible lo que ha hecho España. Creo que es el único país que no paga al 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. ¿Y sabes? Les va muy bien. La economía va bien, pero podría hundirse si ocurre algo malo. ¿Eres de España? Bien, enhorabuena. Eres el único país que no paga. No entiendo el problema. Es una lástima. ¿Sabes lo que haremos? Negociar un acuerdo comercial con España. Pagará el doble. Y lo digo en serio. 30 países de acuerdo con el aumento del gasto militar al 3,5% y en el futuro, en 2035, al 5%, y uno que está en contra, que es España. Muchos saben en la OTAN de las dificultades internas de Pedro Sánchez, de ese gobierno socialista-comunista que pues la verdad es que no le gusta el ámbito de la OTAN, no le gusta el ámbito de Trump, no le gusta el ámbito de Israel y no le gusta el ámbito del armamentismo. Pero ahora señalan con el dedo a Pedro Sánchez por su respuesta, que ha sido alegar que nosotros somos más listos y nosotros podemos hacerlo con el 2,1% del PIB. Y otra cosa es discutirlo, porque entonces se enfrentan ustedes a la soberanía de España y a la democracia de la vida política y pública española. Lo más curioso es que Sánchez se ha tratado de parapetar. Hace una semana decía que lo del 2,1% del PIB era una idea de su gobierno y ahora le debe haber entrado algo de fatiga y dice que no, que es el ejército español el que le señala que con el 2,1 se pueden cubrir los objetivos y ahí queda la cosa. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones. Y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y tras conocerse esa declaración conjunta de los aliados, suscribiendo el 5% del gasto en defensa, ha habido unos momentos de incertidumbre al no saber cuál era la postura de España. Sánchez enseguida ha asegurado que ratifica esa declaración conjunta de la OTAN, pero que se acoge a las negociaciones con el secretario general de la OTAN que permiten una senda propia para España. Y eso que están viendo en pantalla, esa letra pequeña de la declaración conjunta, es otra de las explicaciones ambiguas a las que se ha agarrado hoy Pedro Sánchez. Asegura que ese documento habla de los aliados y no de todos los aliados, con lo cual no tendría que englobar la postura, el detalle de cada uno de los países socios de la OTAN. Por cierto, que el presidente ha criticado hoy de forma velada la actitud de algunos países como Bélgica, que hasta ayer eran reacios a plegarse a Donald Trump y que hoy han criticado a España. Pedro Sánchez insiste en que cada país es soberano y que él no entrará a comentar la decisión que tomen el resto de los aliados. Sánchez ha llevado la maleta de los trucos a La Haya, incluso el contouring, el maquillaje facial, que parecen las patillas de Lobezno. Estaba solo en un rincón de la foto oficial. Y si le han preguntado por qué, usted que siempre aprovecha este tipo de encuentros para brillar su idioma inglés, etcétera, etcétera, dice, mire, es que cualquier cosa que haga va a ser mal interpretada. Ha pasado como un alma en pena y eso afectará sin duda la fiabilidad futura de España con sus aliados dentro y fuera de la OTAN. Por el no cumplimiento de la solidaridad puertas adentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Muchos le reprochan a las claras y otros no tan a las claras, pero también le reprochan que se haya querido hacer el listo. Bueno, y volviendo al tema de los belgas la verdad es que estaban bastante de acuerdo con la posición de Sánchez, pero luego ha resultado que no. Es más, ¿quién dijo que los belgas estaban negados para la ironía? Pues no, que va, su primer ministro, que se llama Bart de Wever, ha demostrado que eso no es así para nada. Hoy decía, si Sánchez puede hacerlo, quiere decir que puede cumplir con los objetivos con apenas un 2,1% del Producto Interior Bruto en defensa, pues es un genio. Y por supuesto, la genialidad a mí me inspira.
Una vez que España se haya descolgado del acuerdo, después de que el secretario de la OTAN nos contara que no había más salida que ir hasta el 5% de gasto en el 2035, pues en Bélgica se ponía la primera en la fila para pues demostrar el mayor criticismo ante la insolidaridad de la posición del gobierno de España. Supongo que la gente de la OTAN no es idiota. Saben de lo que hablan, así que posiblemente tengan razón. Sería genial que se pudiera hacerlo calculado con un 3,5% o un 2,1%, como dice Pedro Sánchez. Si puede hacerlo, es un genio. Y por supuesto, la genialidad inspira a la gente. Sánchez sale de la cumbre de la OTAN como si fuera un apestado. España es el único miembro que no va a aceptar elevar sus gastos en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. De hecho, no vamos a pasar del 2,1% porque eso es suficiente para cumplir con nuestros objetivos, según dice Sánchez. Hay imágenes que demuestran la soledad del presidente español en la cumbre, pero aún es peor porque son los hechos más que las imágenes los que demuestran esa soledad. Según Sánchez, van a respetar nuestra soberanía, pero a la hora de explicar por qué somos capaces de hacer lo que otros hacen con el 3,5%, con solo un 2,1% del Producto Interior Bruto, entonces Sánchez se arruga y se esconde detrás del ejército español. No soy yo el que calcula esto, es defensa. Y claro, todo esto pues, lo que implica, en definitiva, cuando Sánchez dice que nosotros somos capaces de hacerlo con solo el 2,1%, está llamando idiotas a los dirigentes de otros países de la OTAN, de otros socios de la OTAN. España por eso ha recibido duras críticas por su apartamiento de los planes para autofinanciar la defensa europea. La peor ha sido la de Donald Trump, sin duda, porque con su escasa sutileza habitual ha dicho que, bueno, España como es el único país que no quiere pagarlo todo, pues nosotros haremos que pague el doble en los acuerdos comerciales, los acuerdos de los aranceles que se tienen que cerrar el 9 de julio. Estados Unidos puede o no imponer a España unos aranceles distintos, pues ya lo veremos. El gobierno español dice que no, dice que como estamos dentro de la Unión Europea tiene que ser lo mismo para todos. Ya lo veremos, porque si son listos, y creo que lo son en Washington, van a ir buscando aquellos productos que España exporta a Estados Unidos y a esos le van a doblar la tasa de lo que quieren poner o imponer a Europa. Por ejemplo, pues la aceituna de mesa, por ejemplo, pues la carne de porcino. Y no solo son los americanos, tenemos problemas con media docena de países en Europa, con unos más abiertos porque dicen que lo nuestro es insolidario, que ha ido de listillo, y con los grandes de Europa, Alemania, Italia y Francia, que estos pues, son más diplomáticos, pero recuerdan que hay que ser solidario en una decisión tan importante y tan costosa para todos. Y ese debate sobre el gasto en defensa se ha trasladado hoy al Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez no estaba y donde la brecha entre el PSOE y su antiguo socio Podemos ha quedado más patente que nunca. Su líder, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de cavar su propia tumba política con ese alineamiento con Donald Trump, que dice es una traición a la clase trabajadora. María Jesús Montero, que hoy hacía las veces de Sánchez como vicepresidenta, dice que Belarra utiliza eslóganes ridículos. No firmen, señora Montero, no se comprometan con ningún aumento del gasto militar. Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal. Por mucho que le moleste a la derecha y se enfadaran mucho ayer, hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN. Señora Belarra, ¿usted qué traía? ¿Un guión porque pensaba que la posición de España iba a ser suscribir el 5% de la OTAN? Porque debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Día esta mañana en la sesión de control, por cierto, la última de la temporada en el Congreso de los Diputados. Sánchez no estaba en la OTAN y ha sido la oposición la que ha decidido poner el foco en el flanco más débil de la coalición que gobierna, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Le han dedicado gritos, ahora los van a oír, de cómplice por no romper con el PSOE.
Diputados del Partido Popular, ¿son conscientes de la imagen que están trasladando? Y la segunda imagen del día ha sido ese acuerdo, aunque informal, o ese encuentro, aunque informal, de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal en el Congreso. Lo han hecho para, dicen, abordar el contexto político, tanto nacional como internacional, aunque han subrayado ambos la lógica discrepancia entre partidos diferentes. Pero bueno, hoy ha cambiado algo, por lo menos se hablan. Dos de las amigas del exministro José Luis Ábalos señalan a Pedro Sánchez y aseguran que estaba al tanto de la trama corrupta que se estaba labrando en el seno de su partido. Claudia Montes y Andrea de la Torre apuntan a la cúpula del partido hoy, que han roto su silencio y han estado en distintos platos de televisión. Andrea de la Torre asegura además haber presenciado el encuentro en el que Santos Cerdán trató de comprar el silencio y de llegar a algún pacto de no agresión con el exministro José Luis Ábalos. Asegura que lo tiene todo grabado. Varias de las sobrinas de Ábalos, con una relación difícil de describir, inundan las televisiones en plena polémica sobre el exministro. Una de ellas ha sido Andrea de la Torre, quien fuera pareja sentimental del exministro durante 4 años. La joven ha concedido varias entrevistas después de salir a la luz un audio en el que cuenta que Santos Cerdán, a petición de Moncloa, acudió a casa de José Luis Ábalos para ofrecerle un pacto a cambio de su silencio. Santos Cerdán, cuando vino a casa, Santos viene de parte de Moncloa, le ofrecieron el coste de su defensa, le ofrecieron 3 contratos en empresas, en consultoras que están vinculadas a Pepe Blanco, escribir algo de una columna y presencia en tertulias. Una grabación que compromete incluso al propio presidente del gobierno. No es llamativo que le quieran tener también cuidadito. Y además que Sánchez ya lo sabía todo, que le gusta mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Está bien tanto mentir también todo el mundo. En la entrevista, Andrea afirma que sigue manteniendo contacto con Ábalos y critica además la forma en la que el partido ha tratado al exministro. A todo lo que dijo el partido sobre la contundencia y demás, pues me pareció siempre, habiéndolo visto, me pareció muy hipócrita. Y creo que han sido muy injustos con él. Pero Andrea no es la única sobrina de Ábalos que ha alzado la voz para favorecer al exministro. También lo ha hecho Claudia Montes, la conocida Miss Asturias, que fue enchufada en Logirrail. Su testimonio también ha sido revelador. Asegura que la corrupción dentro del PSOE era conocida por todos y señala directamente a Pedro Sánchez, al que acusa de tener conocimiento de los hechos delictivos que hoy investiga la justicia. Toda la militancia y casi todo el partido, yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, que ahí veo colaboradores que pertenecen a la política y que se asombran, incluso de mi partido, cuando es un secreto a voces en toda España esto. Ya lo sabíamos, los militantes, lo que iba a pasar. El magistrado del Supremo que instruye la causa que afectaba a los Acoldo, a Santos Cerdán, etcétera, dispone ya del documento en el que se establece la venta del 45% de la compañía Servinavar 2000 en favor de Santos Cerdán, por la que pagó la cantidad bastante curiosa de 6.000 euros. Es un acuerdo privado, aunque plenamente legítimo, intervenido de hecho por un juzgado, el de Durango, aunque la defensa de Ábalos alega que en el momento de la compra la sociedad se dedicaba a otro objeto social, eso no tiene mucho que ver, y que luego pues sí que es verdad que se dedicó a la construcción. Muchos incluso alegan que no es la firma de Santos Cerdán la que aparece en el contrato o en el documento privado de cesión o compra. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, tiene en sus manos la copia del documento que demuestra que Santos Cerdán compró por 6.000 euros el 45% de Servinavar 2000, empresa propiedad de su amigo íntimo Anchón Alonso. Cerdán niega que haya sido o sea socio de dicha empresa y su defensa se empeña en defender que el documento no es una escritura, sino un mero contrato privado que no se ha elevado a público y que por lo tanto no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, el documento está suscrito por las dos partes y con el sello de los juzgados de Durango, lo que ratificaría la validez de este contrato de compra-venta a pesar de la negación de los implicados. Servinavar fue creada en 2015 con el capital mínimo, 3.000 euros,
Y solo 10 meses después, gran parte de las acciones de la empresa pasaron supuestamente a ser propiedad de Santos Cerdán. Sin embargo, su defensa también recalca que el objeto social de la empresa cuando se creó en 2015 no es el mismo que tiene en la actualidad. Primero abarcaba la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos. Y años después cambió su objeto social a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación. Fuentes cercanas al que fuera número 3 de Sánchez deslizan además que la firma de la escritura no es la de Santos Cerdán. Sin embargo, si la comparamos con la firma de Cerdán en el acuerdo entre PSOE y Junts, podemos observar que sí es la misma. También llama la atención que la empresa pasó de crearse con capital mínimo a acumular adjudicaciones públicas por valor de cerca de 100 millones de euros. Y todo ello con tan solo 9 empleados. Bueno, ya se van desvelando algunos de los detalles de la estrategia que seguirá la defensa de Santos Cerdán el próximo 30 de junio en el Tribunal Supremo. Según desvela hoy el digital OK Diario, Santos Cerdán va a basar todo su argumentario en que la voz que aparece en esas grabaciones aportadas por la UCO no es la suya, que fue creada, va a decir, con inteligencia artificial. Este será el grueso de su defensa, consensuada con su abogado, el penalista Benet Salellas, conocido por defender a varios conocidos independentistas que participaron en el procés. Esta será su línea argumental principal. Su abogado también insistirá en que la cadena de custodia de esas grabaciones no se ha respetado. Es el mismo argumentario que Santos Cerdán habría utilizado con Pedro Sánchez hace un par de semanas cuando se desvelaron esas grabaciones y cuando Pedro Sánchez le obligó a dimitir y a cesar de todos sus cargos. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la imputación de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios contra Cristina Álvarez, ya saben, la ex asesora en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. De hecho, los magistrados apuntan también a la Moncloa y en concreto reprochan a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que hubiera una estructura institucionalizada de poder que permitiese una clara y palmaria desviación de las funciones de la señora Cristina Álvarez en la Moncloa y que derivaron en una especie de apoderamiento en los negocios de la señora del presidente Sánchez. Y como era de esperar, el Pleno del Constitucional avala la ley de amnistía a la espera de que mañana vea la luz la ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, que incluirá pequeños ajustes, pequeñas modificaciones. El Pleno, sobre todo capitaneado por el sector progresista, considera que la norma tiene cabida en la Carta Magna con independencia de sus motivaciones políticas que subrayan no son competencia del Tribunal Constitucional. Los miembros del sector minoritario, los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, prevén emitir 4 votos particulares contra la sentencia. Bueno, si les parece que es caluroso todo, todavía va a empeorar, ¿no? Así es, la EMET avisa de que este fin de semana, a partir del sábado, empezará el primer episodio de calor, la primera gran ola de este verano. Se debe a la llegada de una masa de aire muy cálido que se traducirá en temperaturas superiores a los 40 grados en algunos puntos de España. Las noches van a ser muy tórridas también. En algunos puntos podrían dejar mínimas nocturnas de hasta 26 grados. Así que ya saben, este fin de semana, abanico y ventilador. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, aunque pasen calor, y les esperamos mañana a la misma hora. Así es, y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.